Hoy nos encontramos con el doctor Omar Moreno, referente de la avicultura nacional, y en este espacio que queremos crear para dar contenido de valor a quienes nos siguen en las redes sociales, hemos decidido tener a este personaje en la avicultura, que sabíamos que solamente con nombrarlo o poner su imagen iba a generar interés para aquellos médicos veterinarios, avicultores y demás productores pecuarios que lo conocen a través de su trayectoria en esta producción pecuaria a nivel país. Doctor, hace unos momentos hablábamos y yo le decía que recordaba esos momentos de trabajo conjunto. Bueno, primero darle las gracias nuevamente por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un espacio de gran valor poder tener aquí este encuentro, poder conversar de manera clara, de manera muy fluida, lo que ha sido su experiencia. Y queríamos empezar hablando de Omar Moreno, pero yo le decía, me gustaría hablar de Omar Moreno desde esa anécdota en aquel momento en que trabajamos juntos en avicultura y nos sucedía que íbamos a una granja y nos decían, tenemos una situación, vamos a ir a la granja a revisar y el avicultor nos decía, no, aquí no vengan porque me van a traer enfermedades. Y le decíamos, bueno, ¿y si vamos con el doctor Omar Moreno? Pero por supuesto, y solamente viene él y solo lo aceptamos a él. ¿Y cuándo? Y me dicen, incluso yo, a donde sea que esté el doctor, yo voy y lo recojo. Entonces, la idea, doctor, es contar quién es Omar Moreno en la avicultura nacional, desde todo lo que significa esta apertura de puertas de granjas, que es supremamente difícil y controlada por parte de los avicultores a nivel país. Mire, Juliana, le agradezco la invitación, primero que todos, a este diálogo. ¿Quién es Omar Moreno? Un veterinario del año 72, que trabajé 32 años en el ICA, en diagnóstico. En el año 80, 81 estuve haciendo una especialización en patología y que participé mucho en el crecimiento de la avicultura en Santander, en todos estos 50 años que tengo de ejercer la profesión. Y lo que usted dice de que por qué cuando nombran a Omar Moreno lo aceptan, es porque pues la cara y el trabajo que se me pude desarrollar en el ICA, yo ayudé mucho al crecimiento de la agricultura. Y entonces, con esa experiencia, la gente que está dentro de la avicultura ha oído y tiene la trayectoria de todo lo que yo he podido servirle a la avicultura y a la profesión en general. Así como para anécdota, tengo 2 premios nacionales de agricultura y soy miembro en la Academia Latinoamericana de Agricultura como veterinario por Colombia. O sea, he recibido esa condecoración. Eso es lo que te puedo contar, por eso es que me busca. Ajá, muchas gracias, doctor. Pero hay algo que nos faltó mencionar y era algo que también hace un momento le recordaba y era sentir que veíamos una hoja de vida y eran estos médicos veterinarios que habían pasado por estas aulas donde el doctor Omar Moreno había sido su docente. Entonces, esa parte también es muy importante porque Omar Moreno ha formado profesionales de altísimo valor aquí en Santander y a nivel nacional, porque esos profesionales han sido muy codiciados en la industria nacional avícola. Cuéntenos un poquito de cómo Mm, era ese espacio educativo le formación. cuento, Juliana, cuando se creó la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UCC, yo entré a formar parte de eso porque estaba recién llegado de la especialización, año 84, 85. Entonces yo participé hasta el año 2009 en la UCC como docente de patología. Y del año 2009 al año 2017 participé como docente de patología en la UDES y además dictándoles avicultura. Y desde que se creó en la UIS la Facultad de Estudios a Distancia, yo formé parte de ese grupo desde el año 83.
hasta el año 2023 como docente de la parte avícola y de la parte de bovinos. Entonces, esa es la experiencia y por eso todos los que han sido mis estudiantes tienen un recuerdo mío, o bueno o malo. Muy bueno, porque siempre, incluso muchos nos decían, el doctor, en esa materia del doctor me quedé y me tocó repetirla, pero percibía uno como profesional de otra área, doctor, que este médico veterinario siempre hablaba con mucho respeto y con mucho amor a lo que había conocido allí. De hecho, eso lo veíamos en Granja, cuando íbamos a Granja, a cada encuentro con el doctor. Para los médicos veterinarios observarlos era un disfrute porque ellos eran muy conectados cada que el doctor hacía una necropsia, ¿no? Y para los que no somos médicos veterinarios, pues era esa clase y esa necesidad de entender y de ver lo que el doctor veía, pero que para nosotros no era tan fácil ver. Sin embargo, en el objetivo de entregarle una respuesta al avicultor que fuera de valor, pues debíamos alcanzar toda esta información que el doctor allí nos nutría en esas visitas. Entonces, creo que mm, analizando pues todo lo que hablaban los médicos veterinarios, no podríamos decir que alguno lo recuerde de manera negativa, porque todos de alguna manera mencionaban ese contenido de valor que el doctor había generado para ellos. Los galponeros han sido felices y era lo que observábamos cada que veían al doctor enseñarles de necropsia. em, Enseñarles de ese día a día que para ellos podría ser un complique y que ese ojo que llegaba por parte del doctor a ver esas situaciones que generaban caos era un alivio para ellos, ¿sí? Entonces, adentrándonos, doctor, hoy día en avicultura, hablando puntualmente sobre el avicultor y después de todo este recorrido de lo que ha sido Omar Moreno en la avicultura nacional, ¿qué cree usted hoy que podría ser ese primer consejo que hablamos que resuma el recorrido de Omar Moreno en un avicultor? ¿Qué le aconsejaría hoy, si se puede, en una frase o en un solo consejo para ese avicultor? Y primordialmente en la avicultura, que ya es un subsector muy especializado, se necesita tener primero un muy buen diagnóstico. Y para poder lograr un muy buen diagnóstico se necesita hacer una muy buena necropsia y tomar muy buenas muestras para el laboratorio. No tomar muestras por tomadas, sino tomar las muestras que se deben tomar y poder recurrir al auxilio del laboratorio. Porque si yo tomo una mal muestra voy a tener un resultado inoficioso. Pero si tomo una muy buena muestra, voy a tener un resultado que me va a orientar después a poder dar unas recomendaciones apropiadas para solucionarle los problemas al agricultor. Doctor, mire, ahí hay algo importantísimo, importantísimo que hoy día lo seguimos viendo y es la necesidad del diagnóstico con ese laboratorio, ¿sí? Porque el manejo de antibióticos se vuelve de alguna manera se implementa sin tener un concepto previo de laboratorio. Entonces, a veces por desconocimiento se dice, voy a utilizar X o Y producto porque tengo determinada situación y alguien vino al galpón y les dijo, utilice esto, pero realmente el trasfondo de lo que al avicultor le cuesta un antibiótico y de lo que no solamente en el costo del producto, sino en el impacto de sus animales cuando es un diagnóstico desacertado, em, aterriza lo que es lo que usted acaba de decir y es cómo realmente sé diagnosticar o cómo yo accedo a un profesional que me diagnostique de la mano de un laboratorio. Entonces, ese consejo, ¿cómo podríamos aterrizarlo al pequeño avicultor que a veces siente, doctor, que es inalcanzable un laboratorio o que es inalcanzable la asesoría de un profesional de su nivel? Es que hay varias cosas. Si yo tengo un diagnóstico macroscópico bien hecho, me va a solucionar mínimo en un 85% el problema que tenga en mi granja. Si yo tengo un mal diagnóstico, voy a utilizar los productos que creo que sirven o que el vecino me dice que esto me sirve. Y lo que estamos haciendo es, primero, utilizar
un antibiótico inoportuno que va a crear resistencia hacia adelante, hacia el futuro. Y lo costoso que es la utilización de los antibióticos, porque no es ahora la medicina de tratamiento el, en el momento, sino es la prevención que podamos lograr nosotros con hacer una buena necropsia y con hacer una orientación apropiada para que le salga lo menos costoso al avicultor. Es muy costoso los antibióticos, demasiado costoso. Es costoso los exámenes de laboratorio que yo haga inapropiado. Y entonces, si yo tengo una muy buena orientación de un diagnóstico macroscópico, estoy solucionando en gran parte los problemas que tenga en mi granja y estoy disminuyendo los costos en un porcentaje altísimo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Darle las herramientas para que él lo que hace pueda observar los problemas de tipo patológico y de tipo sanitario y así poder orientar a hacer una muy buena solución sin el uso de los antibióticos. Y sabemos que ya hacia el futuro, ya la Comunidad Europea y la FDA ya están restringiendo el uso de los antibióticos. Ya tenemos en la Comunidad Europea la gran mayoría de los antibióticos ya están suspendidos. O sea que hacia el futuro tenemos que pensar en utilizar productos de origen orgánico y origen natural para disminuir entonces la posible residualidad en los humanos, en los que consumimos lo que es la carne de pollo y el huevo. Ok, doctor, vámonos a un ejemplo específico, imaginándonos pues esas granjas eh, pequeñas en Colombia, de las que tenemos grandes cantidades, pero que esas granjas pequeñas inciden en las incubadoras, inciden en sus ventas, inciden en las cifras a nivel nacional de avicultura, pero que va uno a esa granja y encuentra al avicultor em, desatendido a nivel técnico, ¿sí? ¿Cómo un avicultor en esta granja le puede escuchar hoy a Omar Moreno o qué le puede decir Omar Moreno hoy de ese momento en el que recibe sus aves, desde el momento en que recibe sus aves y el momento en que empieza en el caso de la pollita ponedora, empieza a hacer todo su levante, ¿sí? Para llegar a ese objetivo esperado de la postura, su pico de postura, la persistencia. ¿Qué le aconseja al doctor Omar Moreno en ese paso a paso para que pueda acceder a este consejo, pero de manera real? Porque el avicultor dice, pues sí, yo entiendo que tengo que hacer un examen, pero no tengo el médico veterinario que venga y me haga la extracción de sueros, en el caso de cuando se requieren unos sueros, o no tengo quien me haga la necropsia, si tengo que hacer una histopatología. Entonces, en ese caso, ¿qué le dice el doctor Omar Moreno a ese avicultor que lleva muchos años, que así lo manejaba, pero que sabe que tiene una necesidad allí a nivel técnico y a nivel de productividad? Te voy a contar una anécdota, Juliana. Últimamente me han pedido que haga talleres sobre necropsia y los estoy haciendo por todo el país. Y me manifiestan que todos los que hemos hecho han sido exitosos y yo he tenido ya sitios donde la avicultura no es tan grande. Le voy a darle un ejemplo, Sincelejo, 150 personas en una reunión, todos avicultores pequeños. Entonces, esto demuestra que sí lo que estoy haciendo está sirviendo al avicultor pequeño. Ya en Pastos, que estuve el mes pasado, también más de 100 personas en un auditorio, casi todos avicultores pequeños, porque en la zona de Nariño la avicultura no es muy grande en cuanto a población, pero sí es grande en cuanto a pequeños avicultores. Eso demuestra que es importante hacer eso. Y he podido ir a granjas muy grandes de más de 3 millones de aves a capacitar a sus eh, técnicos y a sus trabajadores en hacer necropsia y veo que hay buena aceptación y que ellos
han entendido que es por ahí que hay que hacer las cosas. Entonces, eso tiene futuro y a través de empresas, productoras de alimentos, me han pedido que los acompañe ya para el resto de este año en 3 conferencias más en otras partes del país. Ok, podríamos concluir esta parte, doctor, diciendo que una de las necesidades que tiene todo avicultor es saber diagnosticar, y eso parte de de un conocimiento para hacer necropsias. ¿Sí? Hay que tener un conocimiento para hacer necropsias y para poder diagnosticar en forma adecuada. Ok. Doctor, ya hablamos del consejo, de un consejo para el avicultor. ¿Cuál sería, hablando de todo este recorrido, cuál sería esa necesidad urgente del avicultor de modificación? No decir errores, porque básicamente hacemos y cada uno hace pues en su granja toma las medidas de acuerdo a lo que considera mejor. Pero recorriendo todas las granjas del país o todas las que se ha recorrido el doctor Omar Moreno, ¿cuál es esa situación común que encuentra Omar Moreno que hoy le diría, esto ya no se debe hacer, esto ya deberíamos reevaluarlo? Primordialmente, la reevaluación está en que nosotros debemos orientar todas las actividades a conservar el medio ambiente, por un lado, totalmente eso, y a prevenir cualquier entidad patológica que afecte a las aves. Y la prevención. Entonces hay que orientar en todas las normas de manejo lo más ajustado posible para preservar el medio ambiente y disminuir el uso de los antibióticos porque son muy costosos y porque ya se están prohibiendo a nivel de los diferentes países en la utilización de productos químicos como antibióticos para el tratamiento de las enfermedades de las aves o de cualquier animal en general, ¿sí? Hoy en día se habla de bienestar animal y entre los 5 puntos vitales del bienestar animal se incluye el buen manejo y se incluye la disminución del uso de los productos químicos de los antibióticos. Ok. Doctor, hablemos específicamente cuando hablamos del ambiente y de esta prevención, hablemos de la mosca. Mire, Juliana, la mosca tal vez es uno de los problemas que no le hemos puesto la atención que debe y que se le debe poner, porque la mosca, primero, molesta mucho a los animales. Segundo, no deja descansar los animales. Tercero, mm, el animal disminuye su consumo de alimento. Cuarto, el estrés que produce la mosca en los animales, en las aves, va a llevar a que se aumente el cortisol. Y el aumentar el cortisol disminuye las defensas en el animal. En resumidas cuentas, la presencia de la mosca en una explotación avícola va a incidir en pérdidas de productividad en ponedoras o en reproductoras o en el pollo de engorde entre un 10 a un 12% de la productividad en general de la explotación. Es decir, y si yo tengo un 10 un 12% de mi pérdida de la ganancia, pues tengo que pararle bolas. Y ahí es donde debemos centrar entonces parte de la actividad es eso, porque además de que todo esto que le acabé de decir, puede producir problemas ambientales, problemas sanitarios, problemas de higiene, problemas de alistamiento de los galpones, problemas de complicación de las enfermedades bacterianas, virales, parasitarias, porque la mosca transmite problemas de tipo sanitario bacterial, como una Salmonella typhimurium, como un E. coli, como un un Campylobacter, problemas virales como un Newcastle, como una influenza, problemas parasitarios como una coccidiosis. Entonces, debemos
El solo hecho de que se pierde el 10 o el 12% y además de eso le metemos la parte sanitaria, o sea que las pérdidas se vuelven altísimas y no hay productividad. Entonces, a la mosca hay que controlarla. La mosca es uno de los, tal vez, de lo más agresivo que tiene la avicultura. Y si que una mosca pone 150 huevos cada 2 días y una mosca tiene un ciclo de vida entre 8 y 20 días, 20 días. Y eso depende de la humedad y la temperatura. Si yo tengo una temperatura alta con una humedad alta, el ciclo de vida de la mosca es de 8 días. Y si yo tengo una postura cada 2 días de 150 huevos, entonces imagínense eso. Y vive 20 días en forma activa la mosca. 150 huevos por cada mosca por Por cada 20 días. mosca por 20 días. Ok. Y vuelva eso exponencial y verá cómo es de grande las pérdidas. Por eso, o sea, que la mosca siendo un díptero de del género Diptera y de la familia Musidae es un problema grave, pues está constituida por un exoesqueleto, que es una cutícula, y por un endoesqueleto, que es la que produce toda la cutícula para mejorar el animal. Y el cuerpo, las patas, las gotas de vómito que hace la mosca, la materia fecal, las heces, todo eso es contaminación. Y si además de eso le ponemos que una mosca tiene la capacidad de volar 32 kilómetros diarios. ¿Sí? Va de granja en granja. Puede ir de granja en granja. Doctor, hablando del 10 al 15% que usted nos menciona, 10 al 12% que nos menciona en productividad, hablemoslo en el día a día de un avicultor. Mire, un avicultor de ponedoras debe recoger 368 huevos a las 70 semanas de vida. Pero como hoy hablamos y tenemos ya aves para 100 semanas de producción, de 100 semanas de vida, son 500 huevos en estas 100 semanas. Eso quiere decir que si es el 10, el 12%, estoy hablando entre 50 a 60 huevos menos por ave alojada. Esa productividad es toda la utilidad del avicultor. Y si nos vamos para pollo de engorde, una pérdida del 10 al 12% de la productividad son casi 500 gramos menos del peso de un pollo a 42 días de vida. O sea, que si yo no le paro bolas al control de la mosca y al mejoramiento de la higiene y el manejo ambiental, pues estoy perdiendo toda la productividad que le puede dar la avicultura. No es que yo los esté forzando a que hagan esto, pero si no lo hacen, entonces pierden plata. El bienestar animal se viene hablando muchos años atrás. Primero, como algo que se pensó que era una moda, que era de gente de lejos, porque a nosotros eso no nos iba a tocar en este tipo de países. Después se volvió el temor porque ya empiezan los entes a generar un control, pero cuando llega toda norma, siempre decimos, nos ponemos a estudiarla y realmente tiene un sentido productivo. Entonces, como doctor, ¿cómo usted hoy puede traducir ese bienestar animal en productividad? ¿Por qué todo avicultor debería creer que cada que está trabajando en bienestar animal no está haciendo un gasto para cumplir una norma? Está haciendo una inversión con enfoques productivos en sus granjas. Mire, Juliana, el bienestar animal, que es un tema que se ha venido tratando en los últimos 20 años y con mayor mm, frecuencia en los últimos 10 años del bienestar animal. Si ahí le ponemos lo de las mascotas y todo, y hoy sabemos que los animales y las aves, los bovinos, son animales sintientes. Entonces, todo esto ha llevado a que sea hoy uno de los pilares de la productividad. Un animal
sin bienestar animal, en estrés, con molestias, con temperatura inapropiada, con mala ventilación, con dieta mal balanceada. Todo esto conlleva a que la productividad de las especies que utilizamos para nutrir a la humanidad sufran mucho y gastamos mucho y perdemos mucho y no ganamos nada, ¿sí? Con esos factores, el bienestar animal es absolutamente fundamental. Hoy dicen los pilares fundamentales del bienestar animal es el animal consciente, sintiente. Yo tengo que darle espacio adecuado, nutrición adecuada, manejo apropiado, disminución de todo el estrés de estos animales para que haya factores productivos. Entonces, eso es hoy, norma, legislado. Y nosotros ya tenemos una legislación vigente desde hace más de 3 años por el Ministerio de Agricultura a través del Instituto Colombiano Agropecuario. Ya eso está legislado. Y no es que nosotros lo estamos imponiendo, es que la comunidad internacional lo está exigiendo. Doctor, nuevamente mil gracias, mil gracias. Sabe lo que valoramos que nos haya aceptado esta invitación. Sabe lo que admiro, su conocimiento, lo que representa, doctor, el respaldo de caminar en una granja en su compañía, y lo que hoy representa para nosotros como empresa, poder tener a Omar Moreno acompañándonos en estos espacios de creación de valor y de contenido de valor para nuestros seguidores. Mil gracias por acompañarnos. Seguramente van a ser momentos, más momentos para que nuestros seguidores se puedan nutrir de ese conocimiento suyo. em, Queremos tratar temas mucho más profundos que seguramente se van a ir dando con aquellas preguntas que nuestros seguidores vayan haciendo en las redes sociales, aquellas inquietudes que se presenten acerca de lo que el doctor hoy ha querido abordar en este primer espacio. Estaremos súper atentos a esas interacciones en donde nos dejen saber qué temas hacen parte de lo que vamos a aprovechar al doctor Omar Moreno con toda su experiencia, con todo su conocimiento en estos espacios de generación de contenido de valor para ustedes en ese día a día de las granjas en Colombia. Bueno, Juliana, le agradezco esta invitación y de todas maneras, como usted lo está diciendo, la experiencia que tengo a través del tiempo de trabajar en la avicultura, más de 30 años en un laboratorio manejando y haciendo necrofias y más de 25 años después de que me retiré en el manejo de campo con las empresas avícolas más grandes del país. O sea que mi poca experiencia de trabajo, con muchísimo gusto en las próximas reuniones vemos que podemos aportarle al avicultor, primordialmente al avicultor pequeño y al mediano que no tiene una facilidad de tener un técnico que le dé buenas recomendaciones. Estoy dispuesto a, cuando usted requiera que venga y le ayude en hacer, a darle respuesta a las inquietudes y preguntas que tenga el agricultor de sus clientes, estoy disponible para eso. Doctor, mil gracias, mil y mil gracias. Muchas gracias, Julián.